pues vamos ya, pasamos de inmediato a la mesa con los queridos Maxi Abogados. Ya les robamos casi 20 minutos del espacio que tienen pues para platicar con usted y con nosotros. Así es que sin más, le doy la bienvenida a David Peña y Federico Anaya. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal están? ¿Cómo les va este lunes? Bien, bien. Buenas, Alberto. Buenas, Ernesto. David. Bien, Alberto. Buenos días. Ojalá nos repongan ese tiempo. Claro que sí. Bueno, ahí está el señor con el jefe. Así es que, pues, la ventanilla indicada, ahí lo tienen ahí. Ahí paso, aquí a la izquierda en el Zoom, aquí. Exactamente, ahí. 10 minutos, Cristian, 10 minutos le reponemos, por favor. Híjole, y hasta con regateos. Sí. Y los otros 10 se los vamos reponiendo en los siguientes. Así los que bueno. Los chiquitos. Y mira que ahorita que escuche mi posición, yo creo que hasta los 10 minutos nos va a quitar los 10 que me está regalando, me va a ir quitando. Ok, corta, David, por favor, de una vez. Pero ¿con qué vamos a empezar? Porque estuvo buenísimo la razón por la que nos atrasamos, ¿eh? Estuvo muy interesante lo que nos decía Saldaña. Pues arráncate, José Alfredo, de una vez, mi querido Federico Anaya. Mira, lo que pasa es que luego tenemos memoria corta. Y bueno, aporto a una de las cosas que decía el compañero Saldaña. La verdad sea dicha es que el hecho de que andemos entre 7%, 8% de la participación en la consulta es muy consistente. Ese es exactamente el nivel de participación en ejercicios de participación ciudadana, perdón por el pleonasmo, que ha habido en los últimos 20 años, 25 años en el Distrito Federal, Ciudad de México, algún día Anáhuac. Aquí fue de las primeras entidades federativas donde hubo ejercicios de democracia directa o participativa. Y igualito que las noticias de las primeras planas que pusieron hace rato, cada vez que había elección de comités vecinales, cada vez que había discusión de proyectos barriales de desarrollo, para que la gente recibiera presupuesto participativo, lo que decían las notas, claro, no en primera plana, porque pues lo que hagan en el barrio de la Romita, de la Colonia Roma, pues eso no le importa a mucha gente, ¿verdad? Pero es exactamente la misma nota. Bajísima participación, es un fracaso la consulta. Siempre dicen lo mismo. Y estoy hablando ya de 25 años, Ernesto, Alberto. Y yo quisiera, desde la experiencia personal mía, que no es de litigio, aquí en este caso fue de discusión legislativa. La razón de que andemos en el 7-8% no tiene que ver con que la gente no quiera participar, no tiene que ver con que la consulta haya sido una tontería, que era lo que decía la derecha. No, tiene que ver con una cosa muy sencilla. La gente está viviendo su vida y prefiere ir a una sola jornada electoral y de manera más o menos regular, o sea, saber que cada 3 años hay elecciones y que sea el primer domingo de junio o de julio, luego ahí nos enredamos con las fechas, pero que sea un solo día cada 3 años. Y ahí es donde viene la trampa. En el Distrito Federal, desde 1998, por más que dominaba la Asamblea la izquierda, se tomó la decisión política de que no podíamos hacer coincidir los ejercicios de participación ciudadana con las elecciones constitucionales. ¿Por qué? Porque no queríamos que se contaminara, entre comillas, la prístina, inocente y santa participación de las y los ciudadanos con el horrible juego de los partidos políticos que son diabólicos. Y sí, me estoy burlando del discurso, pero básicamente ese ha sido siempre el discurso. Omar nos decía que él estaba un poco molesto, ahora que lo entrevistaron hace un momento, porque no había participado Morena. Bueno, pues qué bueno que no participó Morena, porque de facto está prohibido que Morena participe. Si Omar nos hubiera dicho que la estructura de Morena se movilizó para promover la consulta en alguna parte, ni tardo ni perezoso Ciro Murayama va, los investiga y con un poco de suerte va a pedir que les quiten el registro al partido. Porque la ley de consulta popular claramente dice que solo el INE es el que puede hacer la promoción. De hecho, el INE, si ustedes se acuerdan, hasta castigó a la mañanera, como siempre,
y a la jornada por andar poniendo publicidad de la consulta, propaganda de la consulta. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema de entrada es que no coincidió la fecha. Los países que tienen consultas siempre las ponen en la fecha de la elección. ¿Por qué no está en la fecha de la elección? Porque hace 25 años las élites de los partidos, incluida la élite de izquierda, tomó la decisión de que no querían que los partidos se metieran y no quería que se mezclara con el ejercicio de la elección constitucional. Y en esto, ahí sí estoy, con eso termino, en desacuerdo con lo que decía Saldaña, porque Saldaña dice que eso es bueno, porque son dos cosas distintas. No, no son cosas distintas, es política. Una para elegir a nuestros representantes y otra para las consultas. Es exactamente lo mismo. Y por eso el INE es el que las organiza. ¿Quieren ustedes más participación, romper el promedio de 8%, que por cierto es natural? Es más, incluso yo agregaría una cosa. Es muy natural, pero capaz de que en este caso está un poquito arriba porque la gente andaba en pandemia, ¿eh? Pero bueno, mi punto es, tenemos que hacer coincidir las elecciones y las consultas si queremos que haya más participación. ¿Cuál es tu mirada, David Peña, a propósito de lo que dice Federico y lo que discutíamos al inicio de esta misma mesa? ¿Cómo la ves tú? Mira, yo me sumo justo a una de las partes que dice Federico del tema de la participación. Y a mí me parece que hay dos elementos o tres que voy a discrepar ahí con mi querido Ernesto y contigo, Alberto, de lo que estaban justo señalando. A ver, el primero de ellos me parece que este tema del maldito INE no hizo la convocatoria y responsabilidad del INE, me parece uno, que es no ver el fondo de lo que representa la participación ciudadana, lo que está comentando Federico, ¿no? La trascendencia o intrascendencia de la participación ciudadana, me parece que ese es un dato importante. Dos, responsabilidad de un instituto electoral de un ejercicio ciudadano donde la gente es la que se comprometió o estaba interesada en participar y en votar. Así hubiera habido, 3 anuncios en todo el país, si la gente hubiera tenido esta información, toda la capacidad de difusión, las redes sociales, las benditas redes sociales, ¿no? Había cantidad ingente de información sobre la consulta. En el tema, lo que dice Federico me parece muy importante. ¿Por qué? Porque lo que se manifiesta es una falta de interés sobre el ejercicio de participación ciudadana, y me parece que ahí va más el fondo. La gente no está interesada en participar en este tipo de ejercicios porque no confía en las instituciones. Y ahí va, creo que el segundo punto. No confía en las instituciones en esta parte de lo electoral, desde el Instituto Nacional Electoral. Y la segunda es que, y yo ahí me parece que es el mayor fondo desde lo jurídico, no confía en las instituciones para juzgar tampoco, en las instituciones de procuración de justicia. El tema de vamos a juzgar a los expresidentes podía ser nombrado o podía ser llamativo en términos del eslogan. La pregunta que ya hemos debatido aquí, que hemos discutido que era una cosa súper rara, te redirigía de nueva cuenta al sistema de procuración e impartición de justicia. En México seguimos manteniendo entre el 95 y el 97% de impunidad en los procesamientos formales de procuración de justicia y de procesamiento penal, de juzgamiento, digamos, a nivel de los jueces. Entonces la gente tampoco confía en el sistema. Es una manifestación, creo yo, desde otra visión, es una manifestación expresa de que la gente no está confiando en el sistema de procuración e impartición de justicia. Y va una pregunta para joder al vecino, dirían en una columna. ¿Qué hubiera pasado si llegamos al 40%? O sea, es una magnífica difusión, se llega al 40 y tantos por ciento de participación y se vuelve vinculante el sí. Es pregunta tanto para Ernesto como para Alberto. Es decir, en otro escenario, en un mundo ideal, el INE participó, cumplió, difundió, la gente salió masivamente a votar. ¿En qué se iba a convertir? Y es una contraentrevista. ¿En qué se iba a convertir ese sí? ¿En qué se iba a traducir ese sí? ¿Teníamos claridad, ustedes, nosotros, nosotras, teníamos claridad en qué se iba a convertir ese sí? Era un galimatías legal, David. Y entonces eso inhibe también la gente, eso inhibió también a la propia participación, porque no sabíamos qué iba a pasar después. Esto que decía Saldaña justo hace unos minutos, decir, la propia ley de participación ciudadana y de consulta
está construida como un candado para no permitir, me parece que ese es el fondo del asunto. O sea, hay que meternos a este análisis. Mario Delgado hoy anuncia, o ayer anunció, vamos a presentar una iniciativa de reforma, que bueno, pero esa iniciativa de reforma se pudo haber presentado en enero del 2019, ¿no? No ahorita, cuando están viendo los efectos de esta primera consulta. O sea, me parece que es una visión política también bastante limitada por parte de Morena, ¿no? Y sobre este último punto, y con eso concluyo, esto que decía Federico, qué bueno que no se movilizaron, digamos, las redes, las bases del partido. Eso me parece también que es muy bueno, porque entonces no solo despartidizas un ejercicio que tiene que ser ciudadano, sino que además le cargas a la gente la propia responsabilidad de asumir el ejercicio ciudadano. Y eso me parece que es muy interesante. 7%, 6 millones y medio, 7 millones de personas, no es menor en un ejercicio donde no vas a elegir a nadie, donde no, ni siquiera tienes mucha claridad de qué va a pasar después, donde lo que te interesa es participar. La gente salió por el mero espíritu de participar en un proceso de consulta. Insisto, no teníamos claridad qué iba a pasar después, no teníamos claridad ni siquiera de la pregunta, no teníamos claridad, el propio presidente dijo, yo no voy a participar, yo no voy a entrarle. Entonces, todos esos son factores de inhibición. ¿Por qué no se le carga tampoco? Y aquí la pregunta es, ¿por qué no se le carga al presidente, por ejemplo, el que él mismo haya salido públicamente en las mañanas a decir, yo no voy a participar? Me parece que es un efecto de inhibición también del propio acto de participación. Y ahí no le cargamos nada como al INE, ay, el INE no anunció, no. Bueno, ¿y por qué no decimos, el presidente inhibió también la participación diciendo, a mí no me interesa, yo no voy a votar? Si quiere la gente, salga y que participe. Ya. Federico Anaya, te vi ahí respingar ahorita que estaba hablando, así que vaya de una vez. A ver, va. Hay un detalle. Lo que pasa, estoy completamente de acuerdo con lo que dice David, salvo en una cosa que es el mero fondo. A ver, lo voy a decir en positivo, no burlando. Yo creo que los partidos políticos y las consultas y todos los mecanismos de participación ciudadana pueden y deben ir juntos. Porque es una falsedad que los partidos sean distintos que los ciudadanos. Formamos los ciudadanos y las ciudadanas a los partidos políticos y los usamos para llevar representantes. Y el mejor ejemplo es Omar García. Omar García fue candidato a diputado, va a ser diputado, pero está dedicado a la cuestión de la consulta. Las cosas van juntas con pegado. Cuando van juntas con pegado, las cosas funcionan bien, porque aparte de todo nos importaría, condicional pasado, haber sabido qué opina el PRI o el PAN acerca de la consulta. Pero como el entramado de la ley está hecho para que no se mezclen los partidos en las consultas, entonces no sabemos, lo cual es perverso. O sea, si Morena se hubiera metido, ya lo hubieran sancionado, porque solo el INE puede hacer la propaganda. Pero la ley debería, digo yo, insisto, permitir que los partidos se metan, porque yo quisiera haber oído si el PRI o el PAN iban a defender a sus miserables expresidentes. Y eso es una cosa importante, porque aparte les ayudaría a esos partidos de derechas para formarse un futuro que no tenga que ver con esos miserables. Yo creo que está mal la ley y hay un detalle. Varias compañeras y compañeros, diputados y senadores, presentaron ya iniciativas de reforma de esa ley. O sea, que Mario Delgado tampoco se cuelgue la medalla de que ya vamos a hacerlo en el futuro. Se presentaron durante los últimos 3 años para bajar los requisitos, para hacer más sencillo el asunto, para facilitar la difusión, para juntar las fechas. Hubo distintas propuestas y todas fueron congeladas. ¿Por qué? Porque el interés es que la gente no participe. Y hay un detalle. Yo no le cargaría, mi último pero con lo que dice David, yo no le cargo a la gente la culpa de no haber participado. No, este pueblo está muy bien politizado. Estaba oyendo la mesa tertulia con Damián Alcázar. No vamos a echarnos atrás en la capacidad de polarización y discusión que hemos ganado en los últimos 25 años. No es culpa de la gente. El asunto es que la gente es práctica. O sea, tú no puedes estarte yendo todos los meses a discutir y a votar y a buscar tu casilla, con todos los pequeños problemas que hubo. Pero hay que juntarlas, hay que facilitarle las cosas.
pagar impuestos también es una obligación y nos ayuda, pero nadie, incluso queriendo pagarlos, se le hace fácil porque tiene que ir a hacer un depósito. Bueno, la gente tiene que ir a la casilla y nunca falta el hermano, el primo, el sobrino que a fuerzas quiere que vayas con él a la comida y ya no pudiste ir ese domingo. Hay que facilitar las cosas. Yo creo que la culpa no fue de la gente, la culpa es del diseño elitista de la ley. Pero sí, tenemos aquí un tema que desde antes se tuvo que haber analizado, si se tuvo que haber presentado una iniciativa para modificar este porcentaje de participación del padrón electoral para volverlo vinculante. Se tuvo que haber hecho un montón de cosas, David, pero al final del día tengo la impresión de que hay un tema que sigue allí y que con el resultado y el debate de la consulta y el debate que se da a posteriori, hay un amplio riesgo de que se quede de nuevo en el olvido, que es la justicia para las víctimas, que es la sanción para los responsables de una sarta enorme cantidad de injusticias, de atrocidades, de barbaridades cometidas. Al final del día sigue un manto de impunidad y la sensación de que el clamor que se siente en muchísimas personas, pues de nuevo va a ser desoído. ¿Tú cómo ves esta parte? De nuevo nos vamos a quedar atorados en una discusión de élites, de debate político, de legislaciones, y la justicia no llega. Solo por alusiones personales de mi querido Federico, en esta parte que yo no decía, la culpa es de la gente que no salió. Quizá no lo expresé, pero justo mi posicionamiento era que eran dos factores de fondo. La ausencia de esta construcción de participación ciudadana, de esta conciencia de participación ciudadana desde el propio modelo político, desde el propio modelo legal, el modelo constitucional y el modelo de los partidos políticos que cooptan y te jalan, ¿no? Que se ha establecido, digamos, por tradición, que solo vía los partidos políticos puedes ejercer tus derechos políticos. En esa lógica de construcción, yo decía, no es la gente, ¿no? Sino que la gente tiene este modelo construido desde hace 100 años o más, tú eres el historiador en esta mesa, que los conduces únicamente para ejercer sus derechos vía los partidos políticos. Entonces, esa era una de mis manifestaciones. Y la segunda, justo esto que dice Alberto, o sea, a ver, a mí me parece que hay un bastión importante, 6.5, 7 millones de personas que sí salieron, que sí ejercieron su derecho a ser consultadas y consultados, que manifestaron su decisión. Yo no sé exactamente, y no me quiero meter al análisis, si se fueron por buscar una sanción hacia los responsables, hacia los expresidentes y los gobiernos anteriores, o sí para hacer un efecto de reparación para las víctimas. Es decir, porque la pregunta venía las dos cosas, ¿no? Venía una posible eventual investigación para actores políticos del pasado y eventualmente una reparación del daño para las víctimas. Entonces, como venía compuesta, además de ser muy compleja, yo me sumaría a esta parte del análisis de qué viene ahora después. Justo decía Omar García, puede venir el Tribunal de los Pueblos, que me parece que es un ejercicio ciudadano que se ha hecho en muchos países, se hizo en Centroamérica, se ha hecho en Colombia, se hizo en Chile, a manera de, digamos, presionar a las instituciones oficiales o presionar a las instituciones del país a que se inicien procesos de discusión y de debate sobre las responsabilidades de ciertos actores políticos. ¿Eso es un acto político? Sí. ¿Es un acto de participación ciudadana? Me parece también. Es muy distinto. Una consulta es muy distinto a un plebiscito, sí, pero tiene un ejercicio de participación ciudadana. Y los otros dos me parece que son más formales, por así decirlos, y uno es la posibilidad de discutir las comisiones de la verdad. Una comisión o varias comisiones de la verdad, que eso se puede crear desde un decreto del presidente, que por la posición que ha tenido el presidente, honestamente no creo que lo haga. Se puede crear por decretos legislativos, es decir, por modificaciones legislativas o por normas legislativas, que eso puede ser una opción o esa puede ser una vía. El crear una comisión de la verdad para algunos casos o para ciertos periodos del pasado que pueda hacer un proceso de investigación. No necesariamente concluyen estos procesos de investigación de las comisiones de la verdad con sanciones penales o con imputaciones penales. Pueden ser, precisamente su nombre lo indica, como comisiones de la verdad. Ese es el segundo, digamos, una segunda ruta hacia donde se puede transitar.
Y la tercera, a mí me parece igual importante, en el chat ponían, una de las compañeras en el chat decía, ¿qué va a pasar con esas 7 millones de personas que sí están interesadas en hacer este proceso de justicia? Cuando menos estas 7 millones de personas que manifestaron su intención. Puede haber 10 más, puede haber no, pero cuando menos estos 7 millones de personas que dijeron, a mí sí me interesa un proceso de justicia. ¿A dónde se les va a canalizar a esas personas? ¿Cuál es la vía, la salida para la canalización de ese interés legítimo sobre los procesos de justicia? Y creo que ahí entra la tercera vía, que a mí me parecería importante, y puede ser cuando pasó el movimiento de las víctimas, el movimiento por la paz con justicia y dignidad en el momento de Calderón, en los momentos más fuertes de la violencia con Calderón, derivó en este movimiento de movilización de organizaciones, de familiares, de colectivos, y derivó en la creación de un sistema de atención a víctimas. De un sistema de atención a víctimas que se creó la Ley General de Víctimas, las comisiones estatales de atención a víctimas, la Comisión Nacional, la CEAV, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Ahí entramos si funcionan o no, si se corrompieron o no, es otro tema. Pero ese gran movimiento derivó en una modificación, en una transformación legal. Aquí puede haber una salida también. Es decir, ¿cuál va a ser el posicionamiento? Y no de Andrés, en la tertulia decíamos, hay que desandrés manualizarnos, ¿no? Porque si no, entonces todo lo cargamos a Andrés. Y entonces, a ver, ¿qué va a hacer el presidente? No, hay todo un entramado, hay un nuevo Congreso que entra en septiembre, está el Senado, hay congresos locales. ¿Cuál va a ser el proceso de salida, digamos, de este reclamo de justicia que ya ahora vimos, cuando menos es un reclamo de justicia que han expresado 7 millones de personas, poquito más de 7 millones de personas? ¿Qué se va a hacer con ese clamor de justicia? Me parece que hay varios ejercicios interesantes hacia adelante que se pueden hacer y no quedarnos solamente en esta, digamos, mea culpa, ¿no? De quién no hizo, de quién participó, sino más bien buscar estas propuestas de salida hacia ese clamor de justicia de millones de mexicanas y mexicanos. Ya, gracias, David Peña. Federico Anaya Gallardo, ciudadano, abogado, magistrado. Estos 7 millones de los que se está hablando, desde tu valoración, y yo lo quiero enfocar en esta parte que me parece que se abrió una puerta para involucrar más a la ciudadanía en lo que toca a esta Comisión de la Verdad, que me parece uno de los puntos relevantes, que se abrió una puerta y que se empezó a promover y a discutir sobre esta Comisión de la Verdad, o como se le vaya a llamar. Esta Comisión de la Verdad pues tendrá una naturaleza distinta si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador forma parte de esto, es decir, tiene una acreditación que pudiera ser legal o vinculante, o no, y es solamente ciudadana, popular, pero no tiene vínculos. Tanto el subsecretario Alejandro Encinas ya también ha manifestado algún posicionamiento sobre una Comisión de la Verdad. La propia Olga Sánchez Cordero también, incluso a inicios de este sexenio, pues se habló se estuvo abordando este tema. ¿Cuál es tu análisis, tu valoración sobre esta Comisión de la Verdad, o como se vaya a llamar? Mira, yo me sumo en ese punto a lo que acaba de decir David. Nada más complementaría una cosa: el camino para qué tan efectiva sea el mecanismo de la consulta, perdón, de la Comisión de la Verdad, es muy enredado porque aparte no hay mucha claridad. Omar hace un rato aquí en este programa lo que estaba sugiriendo es que la Comisión de la Verdad tuviera efectos mucho más vinculatorios que los que han tenido otras comisiones de la verdad. Mencionaba una en la que participó Cortázar, Bertrand Russell, décadas antes había también participado en otra, pero la característica de esas comisiones de la verdad o de esos tribunales de los derechos de los pueblos es que en realidad son tribunales ético-morales, no obligan jurídicamente a los gobiernos. Cosa interesante, Guatemala tiene muchísimo más camino andado en esta materia, porque tuvo un proceso de comisión de la verdad. El arzobispo católico participó en eso como parte de la sociedad civil, pero aparte después como un mártir, porque precisamente funcionó tan bien que dijeron todas las verdades, pero generaron, por ejemplo, un archivo, y a partir de ese archivo
es que se pueden seguir haciendo juicios específicos en contra de personajes concretos que cometieron violaciones gravísimas de derechos humanos. Esa cultura que en Guatemala costó muchísimos muertos y un sacrificio enorme, no existe en México y apenas estamos empezando el debate. Me parece que tampoco hay claridad dentro del gabinete presidencial acerca de para dónde quieren caminar. Y tiene que ver con lo que ya hemos discutido mucho aquí, acerca de la poca capacidad de investigación de la Fiscalía General de la República y a veces, muchas veces, la falta de coordinación entre las instancias federales que tendrían que estar trabajando, o de las instituciones. O sea, no ayuda que el subsecretario de Derechos Humanos esté peleado con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para definir quién es una víctima en el caso de una agencia informativa pública, ¿verdad? Ese tipo de debates internos casi nos aseguran que van a pasar los siguientes 3 años y no vamos a construir un consenso. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Uso la imagen del otro lado del debate público, de las derechas. A Aguilar Camín le encanta hablar acerca del círculo rojo y el círculo verde. Él cree que el círculo rojo donde está él va a decidir las cosas intelectualmente porque es muy sabio y luego se va a trasminar hacia nosotros, los pobres, que somos tontos e ignorantes masivos, y entonces nosotros entenderemos lo que el círculo rojo está diciendo. El ejercicio de consulta demostró que en medio de los dos círculos hay otro círculo, que no estoy seguro si sea amarillo o naranja, ahora con los semáforos, los colores están muy dados al cuas. Pero esos 7 millones, bueno, incluso yo construiría ese círculo de en medio como, primero, los 2,5 millones que pidieron que hubiera consulta, que los olvidamos en el debate público. Esos 2,5 millones, casi estoy seguro, están en su mayoría en los 7 millones que entraron a participar. Y representan un espacio ciudadano muchísimo más grande que la militancia de los partidos. Insisto, deberían ser los mismos, porque ese es la milpa donde deberían hacer la fuerza de un partido verdadero, de derechas y de izquierdas, o sea, en ese espacio. Aparte, piensen ustedes que la gente que hubiera votado no, porque no estaba de acuerdo con la consulta, no fue a la consulta, obvio, ¿verdad? Por eso salió 99% a favor del sí. Pero si hubieran ido, capaz de que hubiéramos tenido otros 7 millones. Y entonces ahí tienen ustedes el círculo naranja que les estoy diciendo. Ese es un espacio de movilización de la sociedad que no existía hace 30 años. Y es un espacio en donde los partidos políticos deberían estar sacando, no solamente a sus cuadros, Omar es el mejor ejemplo, Morena correctamente escogió a un cuadro que puede ayudar y que está conectado con ese espacio social. Lo mismo deberían hacer los partidos de derechas. Ya sé que estoy dando la receta para los enemigos, pero para que haya democracia necesitamos que haya enemigos, porque si no es bien aburrida. Y entonces esos 14 millones, ese 14% de la población forma un círculo distinto que no es Aguilar Camín y las élites, que son los que han estado poniendo todas las restricciones a la participación en las leyes. Esos son los que pueden presionar más efectivamente que la ciudadanía en masa a los cambios. Y esos también tienen muchísima más consistencia profesional, académica, etcétera. Podrían ayudar al proceso de las comisiones de la verdad y de los tribunales específicos. Un detalle, yo sigo admirado de Omar. Yo no me esperaba la idea, la dijo aquí, de que ¿por qué no hacemos comisiones de la verdad por cada una de las 5 circunscripciones territoriales? En otras palabras, el país es un monstruo gigantesco, hay que entrarle como el destripador, por pedazos, ¿no? Lo cual es razonable. En otras palabras, tú tienes ahí una generación de liderazgos sociales que vienen del dolor, pero también se están haciendo cargo de cómo resolver las cosas de manera práctica. Entonces, yo diría eso. Perdón que me meta en el enjuague. Adelante. Dos temas. A raíz, sobre pretexto de la mención de Guatemala, que me parece interesante la reflexión que hace Federico, el fin de semana tuve la oportunidad de ver, aquí voy a hacer un paréntesis, pero creo que sirve para la discusión del tema. El fin de semana tuve la oportunidad de ver la película que se llama La Llorona, que es una película guatemalteca,
de un director guatemalteco que ha sido multipremiada a nivel internacional. Muy, muy importante la película, muy interesante la película. No voy a hacer spoiler aquí para quienes puedan ir a verla, está en cines todavía, pueden buscarla. En alguna plataforma creo que también ya se subió desde Guatemala, pero bueno, esta película trata, en resumidas cuentas, de un proceso judicial a un ex militar de Guatemala acusado de genocidio. Aborda el problema del acceso a la justicia en una película que dura 1 hora 40 minutos o 1 hora y media. El problema del acceso a la justicia formal en tribunales, la denuncia formal, la aborda en 10 minutos. O sea, es el eje de la película, el eje detonador de la película, pero en términos simbólicos le da una importancia mínima. Lo que realmente importa no es el acceso a la justicia formal o oficial, esa es una interpretación mía de la película, sino todo lo que conllevan estos actos y las consecuencias de estos actos a nivel personal, familiar, colectivo, psicológico, emocional, de salud. Y esa parte, ya no voy a hacer el spoiler, me parece que es muy interesante. ¿Por qué? Porque justo en estos procesos nosotros le hemos apostado por nuestra formación jurídica, obviamente a los procesos legales, a las denuncias y a todo este proceso formal, digamos, institucional. Pero esta forma de ejercicios de hacerlo popular, de asumir esta conciencia ética, social, popular, para imputar o para acusar a exfuncionarios, en este caso a expresidentes, me parece que es un ejercicio igual muy interesante. Ya decíamos que se ha hecho en otros países, ha tenido buenos resultados. Y aquí hay otro actor o otra actriz que me parece que ya saben que no solo le cargamos a Hertz Manero, que bueno, ya hay coincidencia en que no está muy interesado en este tipo de películas. Cierro ya lo de la película. La CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también me parece que es un actor muy importante del Estado mexicano, que podría ya de entrada estar abriendo procesos de investigación, estar haciendo grandes sumarios de investigación, una recomendación general, una investigación, un informe general sobre, por ejemplo, la actuación del ejército de los años 2006 al 2010 o 2006 a 2009, las consecuencias, los abusos, las masacres, las matanzas. Y eso se puede hacer en un informe general, en una recomendación general, se puede hacer en un ejercicio que sirve, sí, para la recuperación de la memoria histórica, pero también sirve para la defenestración pública histórica de esos actores políticos. Y eso me parece que es importante. En muchos de los casos, lo único que nos queda como víctimas o les queda a las víctimas es defenestrar y señalar a los responsables, públicamente defenestrarlos. Hay en algunos países, por ejemplo, se utilizó durante mucho tiempo el scratching, que era esta forma de evidenciar en las casas, en las oficinas de los funcionarios, un acoso por parte de las víctimas, acoso en términos, digamos, de presión, de estar encima de ellos, justo para que no olvidaran lo que cometieron. Si no tenemos el acceso a la justicia formal, que no se olvide que estos son los responsables de todas estas atrocidades, de estas masacres y de estas violaciones a los derechos humanos. Y termino ahí. La CNDH podría estar también asumiendo desde este momento, lo pudo haber hecho desde hace 2 años, pero desde este momento podría estar abriendo y decir, el ejercicio de la consulta, hay 7 millones de personas, a partir de eso vamos a abrir procesos de investigación y se reciben los testimonios de víctimas, las denuncias para hacer estos grandes procesos de recuperación de memoria histórica. Eventualmente puedan asumir recomendaciones o no, quizá no, porque ya no son funcionarios que estén en activo, ya no van a tener el mismo efecto, pero sí se tiene este efecto de recuperación política, de memoria histórica de las víctimas, de reivindicación de las víctimas y de memoria política. Es decir, hay varias salidas después de la consulta, es el ejercicio interesante, pero además hay varias salidas legales, institucionales que se pueden hacer. No solo quedarnos en el tema de, bueno, pues ya la gente participó, no fue vinculante, vamos a seguir al siguiente punto, porque me parece eso sí sería muy grave por parte de la clase política, no darle una salida y no darle el valor que representa, cuando menos, insisto, que 7 millones de personas estén interesadas en tener un proceso, no sabemos cuál, no sabemos cómo, en un proceso que sea vindicativo de justicia de todos los crímenes del pasado. Ya. Pues es que ahí vamos de nuevo contracorriente, David, Federico, porque tengo la impresión que en estos 3 años
el discurso y las acciones también operativas han sido construir un piso y un andamiaje, una estructura, pues, que se llama 4T, que sea como la base que permita seguir adelante en este proyecto, dada el acecho, el asedio que existe de parte de los poderes económicos, políticos del pasado, que están todo el tiempo duro y dale, y con la idea, pues, de que una vez que se tenga por lo menos los cimientos de esta nueva casa, entonces ya se puede dar siguiente paso a lo que sigue. Y dentro de esto de lo que sigue, las víctimas han quedado, pues, quién sabe en qué parte del proceso de construcción de este edificio, pues, que el presidente de la República está empeñado en hacer. Y desgraciadamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos está en un papel también muy metido en esa idea de que lo que diga el presidente de la República. No sé, yo en este sentido, y dado la forma como el presidente de la República ha reaccionado, y también como los actores políticos han dado su posición respecto de la consulta, yo no soy muy optimista de que se entienda cuál es el mensaje de estos 7 millones de personas, porque inclusive la derecha, por supuesto, que está muy metida en el ánimo de desprestigiar el resultado de este ejercicio ciudadano. Como que de nuevo, yo insisto en este planteamiento, Federico, y no sé cuál sea tu mirada, de como que de nuevo estamos en el proceso de hacer a un lado esta parte de este México, pues, porque el presidente mismo, cuando se refiere al tema de las víctimas, de los desaparecidos, y lo vemos de nuevo con la ley orgánica de la Fiscalía General de la República como otra señal de que esta parte del país no está siendo tomada en cuenta, como que no es tan importante como puede ser alguna elección o cualquier otra cosa. ¿Tú cómo lo ves, Federico? De nuevo estamos a la vera de que esta parte de las víctimas se quede en la lista de prioridades en un lugar muy abajo. No, yo creo que no se va a quedar abajo, y no se queda abajo precisamente porque hay un clamor. Fíjense, en los últimos 15 días del proceso de la consulta, lo que ocurrió fue precisamente que, yo decía, ahora hasta el EZ apoya la consulta. En un artículo ahí en Rompimiento. Hay un bandazo de parte del EZ que le puede mucho a un sector importante de esos 7 millones. Y entonces cambió el discurso, nos lo dijo Saldaña hace un momento aquí, hacia enfocarnos a las víctimas. Entonces las víctimas van a seguir resurgiendo, Alberto, yo no tengo ninguna duda en eso. Y van a seguir resurgiendo porque tienen una masa crítica muchísimo más grande. Ahorita que tú decías, el presidente sigue empeñado en construir este edificio, la Cuarta Transformación, es bien interesante. No es nada más él. Y honestamente, a mí me gusta la historia, aunque sea yo diletante. Y también el presidente, pero también es diletante. Y entonces a veces me desesperan sus paralelos. Y entonces, realmente esta es la Cuarta Transformación, ¿cómo contamos la 1, 2 y 3? Ese es un debate divertido para un buen café. Pero ahorita me cayó un 20. Si le pones hilo de víctima a las 4 transformaciones, sí tienen mucho sentido. Hace más de 200 años, hubo la primera gran represión en contra de un movimiento popular, en realidad de 3, San Luis Potosí, Pátzcuaro y Guanajuato. Las gentes se levantaron en armas, hicieron rebeliones en 1767. La élite nos cuenta la historia diciendo que es porque expulsaron a los jesuitas. Para nada. Buenos historiadores, Felipe Castro ha demostrado con toda claridad que eran agravios desde abajo, víctimas de décadas previas, que se levantaron en armas para arreglar la justicia y proclamaron que tenía que haber una nueva ley y un nuevo rey. Ellos aparte decían que como los españoles ya habían sido reyes mucho tiempo, ahora tocaba que fuera un indígena y luego 4 años después que un negro y 4 años después que un ranchero criollo. Estaban bastante claros y ese es el inicio de la primera transformación. Cuando Hidalgo se levantó en armas, hubo viejitos que decían, eso es la misma rebelión de San Luis o de Pátzcuaro o de Guanajuato. Las víctimas están ahí, Alberto, desde hace más de 200 años. La masa crítica de lo que Monsiváis llamaba todas las causas perdidas que permitieron que hubiera una causa ganadora, está ahí. O sea, estos 7 millones que pese a todos los obstáculos
de participación que ya se mencionaron, salieron y dijeron no queremos impunidad, son muchísimos. Y aparte traen toda esa masa crítica. Son la representación, dirían los antiguos marxistas, de la vanguardia del proletariado, que esa vanguardia tomó conciencia. Es una vanguardia de 7 millones de gentes. No está nada mal si lo ves desde ese lado. Y esos son los que sí pueden hacer cambios. Y yo te diría que sí, no nos vamos a volver a quedar en lo mismo. Y ojo, termino, sí es una cuarta transformación, porque el presidente está retomando un detalle que se nos olvidó a todos de la segunda, la Gran Guerra Liberal. El presidente no puede estar solo, necesita tener Congreso, necesita tener Comisión Nacional de Derechos Humanos, necesita un INE que sea realmente autónomo, no solamente del gobierno, sino de las clases pudientes, que ahorita lo controlan, y de la partidocracia. Bueno, todo eso lo estamos discutiendo. Eso es la segunda transformación, lo que nos quedó guardado en el tintero. Yo a cada rato recuerdo a Zarco. Zarco estaría feliz de vivir nuestra época, porque finalmente hay división de poderes, hay una prensa libre, luego hay una prensa que se quiere vender y no la compran. Bueno, eso era el mundo que soñó Zarco. Y apenas estamos ahorita, 125 años después de Zarco, construyendo eso. Entonces sí es una cuarta transformación, pero no es capricho del presidente. No, yo creo que no nos habíamos dado cuenta, pero es capricho de todos nosotros y de nuestros abuelos y tatarabuelos. Todas esas víctimas, desde los tumultos de San Luis Potosí del 1767, que no fueron por los jesuitas, están ahí clamando justicia. ¿Qué vamos a terminar haciendo? Comisiones de la verdad, en algunos casos tribunales, y en algunos casos vamos a tener causas penales concretas. Ojo, yo sí lo veo ahora sí con espíritu deportivo. Si el equipo Guatemala ya tumbó 2 presidentes y le hizo juicio al genocida horrible expresidente que tenía, equipo México tiene que hacer algo más. Vámonos por partes, como dice Omar, una tribunal en cada una de las 5 circunscripciones como mínimo, y movilicémonos a nivel de cada uno de los estados. O sea, hay mucho trabajo que hacer, pero diría el viejito ese de la piochita peloncito, de hace 100 años, hay una buena vanguardia del proletariado. Son 7 millones de gentes. Organicémonos. Yo me sumaría a esta parte de reflexión igual, hablando de Guatemala y lo que pasa en Guatepeor. ¿Cuál es justo el ejercicio? Guatemala, que nosotros lo seguimos viendo como un país ahí pobrecito, chiquito, no sé qué, olvidado en Mesoamérica, tiene estos claros ejemplos que dice Federico sobre el procesamiento a expresidentes, pero además una buena parte de este ejercicio se derivó de acuerdos a nivel internacional o con la comunidad internacional. Recordemos que un gran trabajo que se hizo Castresana, Carlos Castresana, precisamente en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, que fue un precedente a nivel latinoamericano sobre cómo construir una institución autónoma realmente, con cooperación internacional, que se dedique a investigar los procesos, que se dedique a investigar más bien todos los crímenes y las violaciones a los derechos humanos del pasado, y que sí tenga la capacidad de enjuiciar a estos actores políticos. Uno de los temas de fondo que yo decía en por qué la poca participación tiene que ver con la falta de confianza en las instituciones de procuración y de impartición de justicia, el altísimo nivel de impunidad y en la falta de claridad de que no sabíamos qué iba a pasar, suponiendo, en el mejor de los casos, que se llegara al margen de que fuera el resultado vinculante de esa consulta. Entonces, retomando ese ejemplo justo de Guatemala, hay otra posibilidad en esta construcción de escenarios que estamos diciendo qué pasa después de la consulta o qué se va a hacer con esa masa crítica, decía Federico, de 7 millones de personas, cuando menos 7 millones de personas que salieron a manifestarse y a expresar que están interesadas e interesados en un proceso de justicia. Otra de las opciones, y que ahora que comenta Guatemala lo traemos de nuevo a cuenta colación, se discutió cuando entró el presidente Andrés Manuel el poder crear con instancias internacionales una especie de CICIG, una especie de Comisión Internacional contra la Impunidad en México, que sería CICIM, ¿no? Haciendo la analogía. Se descartó por parte del gabinete presidencial, en algún momento se planteó formalmente la propuesta,
se descartó y se dijo hay que fortalecer a las instituciones mexicanas, nacionales, tal. La Fiscalía General de la República vemos que no tiene la capacidad, que no tiene el fortalecimiento que se esperó. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues estamos viendo que también pinta por su ausencia en muchos de los casos. Y el Poder Judicial a nivel local y a nivel federal también está bastante criticado y bastante cuestionado. Ya aquí se discutió la resolución en el caso de Lidia Cacho, por ejemplo, de cómo hay presunción de que pudo haber habido corrupción o intereses políticos metidos en esta decisión. Entonces, si estamos viendo en este escenario que hay un clamor de 7 o 10 millones, 8 millones de personas que están buscando este acceso a la justicia, de saber qué pasó, la memoria, el acceso a la justicia, y las instituciones no están dando el ancho, estas opciones que dimos, las comisiones de la verdad, el tribunal que están proponiendo los compañeros promoventes, compañeras y compañeros promoventes de la consulta, que es el Tribunal de los Pueblos, pero esta opción también de tener una ayuda internacional, la capacidad de poder construir un acuerdo con Naciones Unidas y decir, vamos a construir un mecanismo, quizá no como la CICIG, un mecanismo diferente, que nos permita como México avanzar en ese proceso. ¿Por qué? Porque si no, el discurso contra la corrupción y el discurso contra el cambio de las estructuras, del abuso de poder, se queda en discurso. Al día de hoy, igual, 3 años ya de esta administración, no tenemos una recomendación de la CNDH, una inhabilitación contra servidoras, servidores públicos, salvo Rosario Robles y alguno más que está por ahí procesados, de toda la playa de servidoras, servidores públicos, desde Calderón hasta acá, desde Salinas, si quieren, hasta acá, no han sido sancionados. Y no es una decisión del presidente, otra vez, en este ejercicio de Andrés Manuelizarnos, no es decisión del presidente, es todo un entramado de las instituciones que no tienen quizá la capacidad o la fortaleza para procesarlos y para acusarlos. Entonces hay que reconocer también esa debilidad institucional que se tiene y apostarle por este otro mecanismo que pudiera ser la salida internacional. Insistimos, Guatemala ha dado ejemplos de que sí se puede procesar a expresidentes, aún en un contexto de polarización muy, muy fuerte. Hoy está viviendo Guatemala, el fin de semana tuvo una convocatoria, un paro nacional, precisamente provocado por esta polarización de los sectores. Una de las juezas, que participó en el procesamiento a Ríos Montt fue después acusada por otro sector del empresariado de la derecha que estaba acusándola de otros delitos. Es decir, se sigue polarizando estas posiciones o se siguen manifestando estas posiciones en Guatemala. Y eso no hay que asustarnos. Así hay intereses creados que van a seguir defendiendo sus estructuras de poder y sus intereses. Y hay este otro sector social, otro sector popular, que sí está por la lógica de tener una transformación más allá, insisto, del discurso del propio presidente, una transformación de fondo institucional. La ayuda, la colaboración internacional puede ser una vía también para poder avanzar en ese sentido. Y hay un comentario en el chat que yo me sumaría sobre de lo que estamos aquí discutiendo. No es de lo que estamos discutiendo, pero me pareció que es importante sumarme. Leonardo Peña le dice a Claudia Ronte que quiere unas enfrijoladitas, por amor de Dios. Entonces, yo me sumaría igual, no sé qué debate traigan ellos ahí en la comida, en el desayuno, pero pues yo creo que todos los que estamos aquí nos sumaríamos. Este ejercicio, insisto, y ahora esta era la referencia a Leonardo que está escribiendo en el chat, este ejercicio yo creo que lo podemos seguir haciendo y seguir buscando estas opciones, no solo exigirle al gobierno, exigirle a Andrés Manuel, ¿qué va a hacer ahora el gobierno? No, desde este lado, así como se promovió 2.5 millones de personas promovieron la consulta, 7 millones de personas salieron a participar, hay que seguir en este ejercicio de participación ciudadana. Ya, pues mi querido Federico Anaya y David Peña, se nos acabó prácticamente el tiempo, ya estoy reponiendo los 10 minutos, quedamos a deber los otros 10. Pero bueno, hay muchos comentarios, saludos a los superabogados, genial, nuestros periodistas, en fin, hay comentarios de todo tipo y que le agradecemos a usted que nos esté acompañando, que nos esté escribiendo, que esté escribiéndole aquí a los maxi abogados. Así que Federico Anaya, para cerrar en una breve reflexión de 1 minuto, Federico, ¿con qué cerrarías pensando en el horizonte de lo que se avecina? Pienso en 2 elementos. Una, el post-consulta, que se hace con estos millones de personas, casi 7 que participaron en la consulta, y pues el escenario también hacia la revocación del mandato. A ver, el juego no acaba, ¿verdad? Esa es la característica básica de la democracia. Vuelve a girar la rueda y otra vez vamos a volver a discutir el año que viene. Y
Yo recupero de un chat de WhatsApp con unos amigos de la Facultad de Derecho de la UNAM, un compañero que no fue a votar y dijo que no fue a votar porque no quería hacerle el juego a un presidente que fomenta el odio y la polarización. Estoy seguro que sí va a ir a votar para la revocación de mandato y seguramente votará en contra de que continúe el presidente López Obrador. Yo decía que tenemos 7 millones que salieron a apoyar que acabe la impunidad en esta consulta. Eso significa que en la revocación de mandato deberíamos esperar que salgan los, dije yo, otros 7 millones que no querían, pero no se atrevieron a decir que no, entonces no fueron a participar ayer, pero sí van a salir a la revocación. Y ahí yo creo que es muy importante otra cosa que está saliendo ahorita aquí en el chat. O sea, ayudaría mucho que el presidente se comprometiera y apoyara los tribunales, las comisiones de la verdad, etcétera. Juguemos Realpolitik, nos decía hace una semana, el viernes pasado, Fray Gonzalo Ituarte. En el momento en que el presidente López Obrador apoyase, así como lo estamos pidiendo y lo desearíamos, este tipo de procesos que tienen que hacer los 7 millones que pidieron alto a la impunidad ayer, en ese momento, los otros 7 millones y la élite empresarial se ponen histéricos y le dan el lulazo. También lo dijo hace un momento Saldaña. O sea, no nos hagamos ilusiones. O sea, la política juega para los dos lados, para los de arriba y para los de abajo. Y los de abajo la llevamos de perder porque, aunque somos mucho más y tenemos mejores razones y viene de mucho tiempo nuestro dolor, de todas maneras no tenemos la cantidad de dinero, la cantidad de influencias, la cantidad de contactos internacionales. Completamente de acuerdo con David que tendríamos que reforzarnos todos con la ONU. Castresana no solamente estaba en la Comisión Guatemalteca, si mal no me acuerdo, que me corrija David, también estaba en el GIEI. Y ya volvimos, bueno, perdón, pero es la misma banda, o sea, es un grupo internacional que está promoviendo derechos humanos, que lo está haciendo en serio. Bueno, tenemos que reforzarnos todos. Entonces yo creo que no le toca al presidente porque no queremos que le disparen como le han disparado a Lula, o como se deshicieron del presidente de Paraguay, o como el golpe de Estado que le dieron en Honduras. O sea, veámonos también en el espejo latinoamericano. Lo que le toca al presidente es eso. Y ojo, de todas maneras, mi amiguito del chat de WhatsApp dice que fomente el odio y está usando los odios. De todas maneras, sin que lo haga. Entonces, seamos prudentes. Lo que le toca al presidente es seguir surfeando este mar complicado de la Realpolitik, y a nosotros lo que nos toca es organizar, como bien dijo Omar, cómo van a ser estas comisiones o tribunales de la verdad, territoriales, no territoriales, por caso, no por caso. Eso es lo que hay que discutir. Y qué bueno que Omar también sea diputado. Y ojalá se le haga, y eso en serio que espero que la dirigencia de Morena en la Cámara se dé cuenta, que por más joven que sea ese diputado tendría que estar en la Comisión de Justicia y en una de esas hasta en la sección instructora, ¿eh? O sea, no. La democracia nos quitó al compañero Pablo Gómez, no se les vaya a ocurrir que vayan a poner de presidente de la Comisión Instructora, de la sección instructora, al Cuadri, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, entonces, en una de esas necesitamos gente así y que pues, se den cuenta los de Moreno. Y ya. Habrá que verlo porque pues se acaba de graduar de abogado nuestro querido Omar García, así que eso lo hace más peligroso, ¿no es cierto, Alberto? No, pues, ¿qué te digo? Pero digo, es que Federico, híjole, es como una cartita a los altos reyes, porque para que reaccione Morena y para que dejen de estar peleando sus ladrillitos y a veces cualquier salario mínimo está en chino. Ellos traen una cultura atrasadísima, viviendera, de lo que tú quieras. Están metidos en la discusión por los retazos de veras de la política. No acaban de entender que son parte de un movimiento ciudadano, político, social, cultural, de lo que tú quieras, un ejercicio que los supera. O sea, están ellos metidos en los retazos de la política. Es mucho pedir, perdón, ahora sí que me salió del alma, pero es que... Vale, sí, bueno, y yo bromeaba, ojalá le escuchen
ahí los de Morena, quién sabe quién, porque quién sabe quién manda ahí, pero pues ojalá escuchen a Federico Anaya. David Peña, ¿con qué te despides? Yo creo que me sumaría un poco a esta parte que decía Federico. Esta es una oportunidad para la cuarta transformación en su conjunto, de abonar a este proceso realmente de combate a la corrupción, de transformar el discurso en hechos. Y precisamente yo creo que esta oportunidad se tiene 6 meses. Estos 6 meses que se tienen de aquí a la revocación de mandato, se tiene que traducir este proceso del discurso, más allá del discurso, en hechos concretos, porque a veces resulta complicado defender, incluso quienes son defensores de la 4T, el defender de cuáles son los procesos efectivos de combate a la corrupción. Y entonces te pones a hacer un recuento y no son más de 4 o 5 procesos en 3 años, pensando que venimos de una historia de 30 o 40 años de masacres, saqueos y abusos. Tener a 4 o 5 personas procesadas me parece que es un resultado nimio, es un resultado ínfimo. No se trata de que en 3 años se va a resolver, ni que en 3 años se va, no, pero sí es el inicio de procesos de investigación que estén abiertos. Y me parece que este es un pretexto o una justificación más que pretexto ideal, precisamente para que en estos 6 meses, 7 meses que faltan para la revocación, se pueda avanzar en cosas muy concretas, muy específicas, sin que el presidente se tenga que entrometer, como dice Federico, participar directamente o dar la venia al presidente directamente. Hay muchos otros mecanismos que se pueden estar avanzando y que si no son obstaculizados ni por Morena ni por el Ejecutivo, pueden ir fluyendo. Y decíamos esto, la convocatoria internacional, la CNDH, el Tribunal de los Pueblos, estos otros mecanismos. Si se logra avanzar en eso, me parece que se puede abonar a un proceso de discusión para la revocación de mandato donde sí se tengan claros ejemplos, además del tema social, los programas, las becas, todo eso que hay, que es, digamos, indiscutible en términos de inversión, esta parte de impunidad, que se construyan mecanismos, que se construyan cosas efectivas o cosas viables, tangibles, para romper este circuito de impunidad que seguimos, pero seguimos enfrascados en lo mismo. Más allá del discurso, lo que puedan decir, somos diferentes a los anteriores, somos diferentes, bueno, pues en los hechos, en el discurso pueden ser diferentes, pero en los hechos la Fiscalía General de la República hoy sigue actuando igual que la PGR. Las fiscalías autónomas de los estados siguen actuando igual que las procuradurías anteriores. Y el Poder Judicial de hoy sigue actuando en buena medida igual que el Poder Judicial anterior. Entonces, y ahí ya me sumo a lo de Alberto, Morena, como partido nuevo, sigue actuando igual que los partidos viejos. Entonces, tampoco hay así que digas una visión absolutamente diferenciadora. No, en los hechos hay cosas específicas, sí. En los hechos hay cosas que marcan la diferencia, sí. Y me parece que es uno de ellos. Puede ser un nicho de oportunidad para el presidente, para Morena, para el legislativo, para el ejecutivo, para todo el mundo, marcar un nicho de posibilidad. Y recordemos, yo decía, la colación traía lo de Calderón, siendo Calderón, con lo que representa, sentó a las víctimas, escuchó a las víctimas y detonó un proceso legislativo. Si Calderón, siendo Calderón, tuvo, entre comillas, la sensibilidad política de recibir, de atender y de canalizar ese clamor, resultaría verdaderamente frustrante que esta clase política hoy no tuviera la capacidad para hacer la canalización de esta clamor social, de esta frustración social, y simplemente se quedara en el dimes y diretes de que si fue el INE que no participó, los 7 millones, los 5 millones y que faltó convocatoria, no sé cuál. Me parecería que sería un sinsentido realmente dejar perder este ejercicio democrático que fue muy relevante, histórico para el país. Ya, pues gracias, David Peña. Pues yo participé, nada más un comentario ahí final, si me permiten. Yo estuve en esas dos, pues ahí como acompañando en esas mesas con Felipe Calderón, y caray, pues eso fue más simulación no podía ser, y los resultados fueron magros. De hecho, recuerdo que pues en una asamblea con el Movimiento por la Paz, decían, había un fuerte debate porque las familias dijeron, pues ¿para qué vamos a ir a la mesa, a una segunda mesa con Felipe Calderón, si ya estuvimos en la primera y pasó absolutamente nada, sino al contrario, estamos peor? Habían votado porque sí, ya no iban a la segunda mesa con Felipe Calderón, pero pues ahí estaba un personaje llamado Emilio Álvarez y Casa, que él dijo, no, esto sí hay que ir, y pues todos se quedaron así.
lo respaldó Javier Sicilia, y pues ahora sí que ganaron esos 2 votos contra todas las familias, pero esas son otras historias que platicaremos en otros momentos. Perdón, Ernesto, pero derivó en la ley. A mí no me parece menor. La Ley General de Víctimas puede ser perfectible, puede estar, pero derivó en la ley y en la creación del sistema. Si eso es insuficiente para las víctimas, me parece que es legítimo el reclamo. Pero tampoco podríamos, ahí sí yo difiero en esto, tampoco podríamos decir fue pura simulación. Sí, el diálogo pudo haber sido simulación, pero detonó en un proceso legislativo y en un proceso de ejecución, de asignación de recursos para crear los sistemas de víctimas. Si funcionan o no, insisto, ya es otro tema, pero se hizo un proceso de canalización institucional a ese clamor popular, no el show de Castillo de Chapultepec, eso era mediático show de Calderón, pero se dio un proceso de canalización. Ahí sí yo difiero, porque sí se creó la ley, se crearon los mecanismos y se le asignaron millones de presupuesto al sistema de víctimas. Insisto, si funciona o no, si se robaron la lana, esa es otra discusión, pero se creó este mecanismo. Federico, ella... Y nada más un detalle, por cierto, fíjense cómo ganamos por varios lados, aunque no completamente. También aprendimos que algunos personajes como Emilio y como Javier probablemente nos entusiasmaron y nos enamoraron, pero no ayudaron realmente en lo profundo. Y al final de cuentas fuimos descubriendo los cobres. De eso se trata precisamente la democracia y la república. Vamos avanzando a trompicones con contradicciones y conociéndonos para qué servimos cada quien. Entonces, leamos poesía de Javier Sicilia, no le hagamos mucho caso en los asuntos, no le suelten 5 millones de pesos para hacer un libro porque luego no lo va a entregar. Todo eso lo hemos aprendido. Que este hombre, Emilio Álvarez y Casa, confrontándose con el PAN y terminó entrando a senador por el propio Partido Acción Nacional. Bueno, ya. Son historias, en fin. Ya nos recuperamos los 10 minutos a la mala. Se lo robamos a la mala. 20, ya están los 20 minutos y 1 minuto, es más, ya nos quedaron de ver ustedes. Okay, David. La otra. Queridos abogados, un fuerte abrazo, muchas gracias. Alberto, cuídate, Ernesto. Saludos, Alberto, Ernesto. Gracias, saludos. David, cuídate. Hasta luego, que les vaya bien.